tomando la llamada. Esta llamada está tomando notas. Listo, Maru. Paz y bien, hermanos y hermanas. Clara de Asís es de esas personas que cambian la historia sin hacer ruido. Nació en 1193 o 1194 en Asís, Italia, en una familia noble y muy rica. Desde niña tuvo una sensibilidad espiritual muy fuerte, pero su vida cambia a los 18 años cuando escucha predicar a un joven que había dejado todo, Francisco de Asís. La noche del domingo de Ramos de 1212 se escapa de su casa. Un grupo de la fraternidad de Francisco la acompaña con antorchas. Francisco la espera allá en la Porciúncula, allí donde nacimos todos. Le corta el cabello como signo de entrega total a Dios y la lleva al monasterio benedictino de San Pablo. Su familia literalmente intenta traerla de vuelta a la fuerza, pero ella se aferra al altar y dice que ya es de Cristo. Poco después, Francisco le asigna la pequeña iglesia de San Damián, a las afueras de Asís. Ahí nace lo que hoy conocemos como la Orden de las Hermanas Pobres o Clarisas. Su regla era radical para la época, incluso más radical que la de Francisco, pobreza absoluta. Nada de propiedades, nada de rentas, vivir solo de la providencia y del trabajo de sus manos. Roma quería darle una regla más cómoda, con posesiones. Ella se negó durante 40 años. Le llamaba el privilegio de la pobreza. 2 días antes de morir ella, el Papa finalmente lo aprobó en 1253. Clara fue la primera mujer en la historia de la Iglesia en escribir una regla para una comunidad femenina. Clara es también una mujer que junto con sus hermanas se levanta en desobediencia, viviendo una huelga de hambre, para impedir otra decisión del Papa que les prohibía el acompañamiento cercano de los hermanos a la fraternidad sororal de San Damián. En ellas encontramos el primer registro en la historia de la Iglesia de un acontecimiento de esta magnitud. Por contraste como este, si Francisco es el hermano del sol, Clara es la hermana de la luna y del espejo. Le encantaba la imagen del espejo. Decía a sus hermanas: mira a Cristo cada día como en un espejo, no para imitar de forma moralista, sino para irte transformando en lo que contemplas. Vivió 42 años en San Damián, en oración, enfermedad y pobreza, con una influencia enorme. Desde allí aconsejaba a papas, cardenales y al mismo Francisco en sus crisis. Después de escuchar estos momentos de la vida de Clara, dispongámonos a escuchar esta canción, Santa Clara Aclaradora. Hoy viene a cantar sobre el espíritu de una monja que a muchos acompaña. Santa Clara de Asís, Santa Clara aclaradora. La 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 la. La 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 la. Por el mundo caminó una mujer de Dios
que nos enseñó con amor la fe, la esperanza y la caridad. Muy joven comenzó su entrega al Creador. Junto a Francisco de Asís elevaba su oración. Veían a Dios reflejado en la tierra y en el mar, en el sol y en la luna, en el viento al suspirar, en el agua y en el fuego, en la vida y su esplendor, porque toda la creación es un canto al Creador. Inspirada por Francisco, su camino ella emprendió. La orden de las clarisas con humildad ella fundó. Renunció a toda riqueza por la santa sencillez, demostrando con su ejemplo que en servir está el poder. Y cuando al monasterio el ejército llegó, con el Santísimo en sus manos ella los venció. Pide con fe, pide con amor, Santa Clara aclaradora, aclárame los caminos, es inmensa tu bondad. Pide con fe, pide con amor, Santa Clara aclaradora, por tu inmensa humildad. Dios siempre te escuchará. Aclara mi mente, aclara mi caminar, aleja toda enfermedad, enséñame siempre a caminar con claridad. Yo siempre voy a rezarte por quien sufre de verdad, por los más necesitados, con fe, esperanza y caridad. Si hasta los panes crecieron cuando no había que comer, socorriste a tu convento con la fuerza de la fe. Sálvame, Santa Clara, de esta urgente necesidad. Pon tu luz sobre mi vida y regálame claridad. Gracias, Santa Clara aclaradora, por tantas vidas ayudar. Con una vela, un vaso de agua y una clara de huevo voy a rezar. Gracias por darme consuelo cuando más lo necesité. Nunca me dejes sola, camina siempre junto a mí. Amén. 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 Santa Clara aclaradora, aclara mi camino y mi mente también. Ruega por nosotros y no nos dejes caer. Amén. Amén. Norma, tienes apagado el micrófono. Abre el micrófono. Gracias, gracias, gracias. Yo toda inspirada y ahora te estaba diciendo que iniciando estos minutos de hablar de esos rasgos de Clara, de quién era Clara, traerla a la memoria, de alguna manera es invocar su espíritu y decirle a ella que esta noche nos acompañe en esta clara noche, en esta noche de tertulia. Creo que hacer conciencia de su espíritu, de su presencia, de su resurrección por la fe en Jesús, hace posible que entremos en comunión con ella y podamos sentirla también después de tanto tiempo en medio de nosotros. Así que esta noche te invitamos, Clara, a hacer camino con nosotros, a que nos permita descubrir el misterio de Dios en ti, que nos anima hoy a mujeres y hombres a seguir caminando detrás de la huella del Maestro.
y en esa canción y en estos rasgos iniciales de Clara, hagámonos estas preguntas para tener un diálogo fraterno, sororal, esta noche. Entonces proponemos estas dos inquietudes. ¿Creemos que Santa Clara es suficientemente conocida y valorada en la Orden y la familia franciscana internacional? Vuelvo y la repito. ¿Creemos que Santa Clara es suficientemente conocida y valorada en la Orden y la familia franciscana internacional? Y la segunda, ¿qué hacer para dar a conocer a Santa Clara y su camino espiritual? ¿Qué hacer para dar a conocer a Santa Clara y su camino espiritual? Entonces, son dos preguntas provocadoras que nos invita a reflexionar, pero también a proponer. Así que, queridos hermanos, hoy no somos muchos, pero puede ser un rico diálogo esta noche. Así que quien quiera tomar la palabra, quien quiera tocar algún punto en particular, pueden tomarla. ¿Quién se anima? ¿Quién de las señoras o señores se animan? María de Jesús. Si yo quiero contarles que a Francisco lo conocí muy chiquita, pero nunca me presentaron junto a Francisco a Clara. En el colegio, Francisco y Bernarda. En la fraternidad, Francisco y Bernarda. Y hace poco tiempo, cuando me vinculé a la familia franciscana, me encontré con Clara. Me había encontrado con ella en Hermano Sol, Hermana Luna, en las películas y eso, pero no había visto como esa conexión así y como la importancia de esa mujer en nuestra historia. Y cada vez estoy más convencida de que no existe Francisco sin Clara, ni Clara sin Francisco. Y Juan Jairo, con esos dípticos que conozco desde el de Laudato Si, el de la peregrinación de Laudato Si, y todos los demás que he ido viendo, nos ha mostrado a esa Clara. Y si hay algo que yo admiro en Clara, es ese ser mujer cuidadora, mujer memoria, porque Clara le sobrevivió a Francisco mucho tiempo y fue esa la que nos mostró el legado de su hermano Francisco. Yo creo que en la familia franciscana internacional sí conocemos a Clara, pero creo que no le damos su lugar, porque todavía nuestra iglesia y nuestra familia y nuestras familias tenemos ese peso patriarcal muy marcado, muy marcado. Y creo que por eso no le damos a Clara su lugar ni su importancia. Pero al principio yo decía que es de esas personas que cambian el mundo sin hacer ruido. Pues yo creo que ahorita nos toca hacer ruido
para dar a conocer a Clara. Para dar a conocer a Clara como mujer, como ciudadana, como cuidadora, como Escritora. escritora, como memoria, porque Clara fue la que conservó, la que transmitió, mucho después de que Francisco hubiera muerto, ese legado, ese Ujú. legado. Y Clara nos muestra precisamente cómo seguir a Jesús a la manera en que lo siguió Francisco. Y por primera vez escucho lo del espejo. Y quisiera poder como profundizar un poco más en eso. Pero bueno, todos los años que hemos hecho la tertulia de Clara, me encanta que no le ponemos una cantidad de adjetivos, sino que hemos subrayado Clara, la mujer, la ciudadana, la cuidadora, la hermana, la amiga, y quiero seguirla viendo así. Muy bien, Mari, has hecho una descripción tan hermosa de Clara. Gracias por tus palabras y por tu aporte. ¿Quién quiere tomar la palabra? Juan Rendón. Buenas noches, Juan, y bienvenido a la casa. Sí, llegué un poco tarde, se me estaba olvidando la tertulia. Bueno, yo no sé, será por el terremoto. Pues, a ver, ¿yo qué digo? Para mí, Clara es al franciscanismo lo que María Magdalena al cristianismo. Ujú. Y digo María Magdalena, no Santa María, la madre de Jesús, sino María Magdalena. Porque Santa María, la madre de Jesús, ocupa otro lugar, ¿sí? Muy importante, pero es otro lugar. Eh, Santa María Magdalena es la mujer también de la memoria, es la apóstol de los apóstoles, Ujú. es la que mantiene viva la memoria de Jesús, y Santa Clara de Asís es lo mismo, es la mujer que caminó desde el comienzo con la primitiva fraternidad y construyó con la primitiva fraternidad el proyecto evangélico desde los menores, desde los pequeños, desde las damas pobres de San Damián. Mm, es lo femenino del carisma. La iglesia, la comunidad eclesial, si no hubiera perdido por el problema del clericalismo la figura de la mujer en la iglesia, no tendría los problemas que tiene en este momento la comunidad eclesial. Porque la mujer en la comunidad eclesial pone un plus muy importante de cuidado, de vivencia materna y sororal del mandato fundamental del cristianismo, que es el amor. Y Clara también, Clara es la cuidadora, Clara es
la esposa del Espíritu Santo, así la llama Francisco. A Clara se la consulta, Francisco, cuando tiene alguna preocupación en cualquier momento de su vida evangélica, alguna dificultad para entender hacia dónde podría ir el carisma, le manda a preguntar a León y a Clara qué hacer. Y Clara, en su respuesta, induce de alguna manera, o conduce de alguna manera la identidad del carisma, que Francisco tiene dificultades para entender si Dios lo llama a la vida activa de predicación o a la contemplación. Ujú. Y Clara le responde que las dos cosas, ¿no? Es muy integral. A ella le debemos la integralidad del carisma, el afecto, la maternidad, el cuidado. Pero tengo una tristeza, y la tristeza es que las instituciones que clericalizaron el carisma monastizaron a Clara. Entonces, por eso Clara no es tan cercana a nosotros. Clara está metida en un monasterio institucionalmente, ¿no? Y cuando uno oye que hay una que otra congregación que se llaman Hermanas de Santa Clara, sin ser clarisas, y estando pues en el mundo, siendo contemplativas y muy activas, uno se sorprende que haya hermanas. En Colombia creo que no hay congregaciones que tengan el nombre de Hermanas de Santa Clara. Creo que había una, pero todos volvimos a saber de ellas, porque el resto son clarisas de claustro, de monasterio. Y en Colombia son muchos monasterios. Aquí deberían estar las clarisas, ¿sí? Participando en esta tertulia, hablando de Santa Clara. Pero la rigidez de la oración canónica no les permite estar aquí, ¿no? No les permite ir al bosque, hablar con los hermanos y las hermanas de la familia, ¿no? Y eso ya es muy complejo, ¿no? Muy complejo. Eso me preocupa, me entristece, porque además cuando uno las escucha hablar a ellas, a las clarisas de Santa Clara, parece que estuvieran hablando de una monja no muy actual, ¿no? Sino muy del siglo XII. Que poco, muy poco tenía que decir a este tiempo de inteligencia artificial, de derechos de las mujeres, de la ciudadanía femenina, etc. Entonces parecemos como muy nosotros ligados a una santa mujer que pocos conocen, que somos muy pocos los que la vamos conociendo y reivindicando. Perdonen lo largo, pero tenía que decir esto y lo dije y queda grabado para que lo escuchen después. No, es un diálogo, porque es un diálogo liberador. Creo que lo que propone sobre la mesa, Juan, es precisamente la lucha hoy de la mujer por ocupar un lugar negado, por desligarnos de aquello de la aprobación. Y desafortunadamente ha sido una realidad que se ha mantenido y que hoy Clara nos ilumina a volver al sentido y la autenticidad de ser una seguidora de Jesús y ser novedad para los tiempos. Así que tu aporte, Juan, nos pone en esa mirada de qué debemos abandonar, qué debemos romper para hacer una auténtica experiencia de fe desde el ser de mujer y desde nuestra opción de fe. César, tienes la palabra. Gracias. A ver, yo solo quiero subrayar
creo que ya está dicho lo esencial, pero hay que ahora ponerlo a caminar. No caemos en la cuenta y tomamos conciencia de cosas muy valiosas y muy importantes, pero hay que ponerlas a caminar. ¿Y eso qué significa en la vida cotidiana y en la realidad? Yo descubro una vez más, escuchando a María de Jesús y a Juan, escucho una vez más algo que venimos insistiendo en Familia Franciscana y que subrayo. Francisco sin clara no se puede comprender. Tampoco y Clara sin Francisco. Y en ese sentido estamos jugando una perspectiva integral de la comprensión de la espiritualidad y del caminar en últimas de la fe también. Un segundo subrayado, y entonces eso supone que tenemos que hacernos la pregunta nosotros mismos y nosotras mismas. ¿Cómo comprendemos, cómo vivimos la integralidad de la fe en esas dimensiones espiritual y de vida activa? En esas dimensiones femenina y masculina. En esa dimensión de memoria y de hacer memoria y ser memoria, ser memoria. Otro subrayado que está detrás, sin lugar a duda, es esa comprensión religiosa de la fe. En la reducción, porque ese es un reduccionismo y hay que decirlo con todas sus palabras, en todas sus letras, reducimos la fe a un hecho religioso, al culto, y se nos olvida que la fe tiene que incidir en la realidad y en la transformación de toda la realidad, así como debe incidir en la transformación nuestra desde el interior de nuestro corazón. Y eso nos lo enseñan sin lugar a dudas Clara y Francisco. Los dos representan una profunda transformación interior, dejándose tocar desde el encuentro con Jesús por un Dios que genera vida, pero al mismo tiempo salen de sí para incidir en la transformación de la realidad. Y de manera crítica, no es simplemente, no salen a hacer obras de beneficencia, sino salen a hacer un juicio crítico y de incidencia en la transformación de la realidad, de cara a que haya justicia. Y eso nos tenemos que preguntar si nuestra fe es así, si nuestra fe nos contempla en la posibilidad de la transformación interior y en el salir para actuar fraternamente en la transformación de la realidad para instaurar la justicia, según el proyecto de Jesús en el Evangelio. Y eso es esencial. Y termino simplemente diciendo, creo que en Familia Franciscana venimos insistiendo en algo que en Europa les parece terrible, pero que también aquí tenemos que estar subrayando. Somos francisclarianos y eso tenemos que seguir insistiendo en nuestro lenguaje y en nuestra cotidianidad y en nuestra comprensión de integralidad, que somos francisclarianos. Bueno, dejo por ahora ahí. Muchas gracias. Muy bien. Estos aportes de nuestros hermanos nos va enriqueciendo el paisaje. ¿Quién más quiere tomar la palabra? De las señoras bonitas que están. No encuentro manita, pero quiero hablar. Ah, ya la encontré ya. Bueno. ¿Puedo? Vayamos en orden. Luz Piedad y Elena, que te ganaron por una mano, Elena. Vale. Bueno, a ver, ¿por dónde quiero empezar? Nosotras, pues, como congregación, como región, después de la reorganización que estamos llevando a cabo desde hace unos años o en el quinquenio pasado, la congregación se reorganizó en regiones y pues una de las regiones es Santa Clara. Ya con 1 o 2 años atrás veníamos celebrando
la novena a Santa Clara, pues como ya con mayor sentido, ¿cierto? Porque de repente celebrábamos el 11 de agosto, si estábamos cerca a a un monasterio, la visita, igual el acercamiento a las madres Clarisa, bueno, todo esto, pero como con ese sentido de este carisma francisclariano que hemos aprendido también en la formación, muy especialmente creo que Juan Jairo ha contribuido mucho a que sintamos este carisma también, todo ese aspecto femenino que es Clara, la riqueza que le da Clara al carisma, lo hemos aprendido pues como en este espacio de formación o en esta formación que hemos tenido a lo largo de los años, pero que nosotras así como muy fuerte hemos empezado a vivir, a celebrar, a vibrar. Con Clara ha sido más ya en todo este tiempo de gracia que ya celebramos la novena, ya se hacen liturgias, ya hay un equipo de liturgia para estas fiestas que siempre nos mandan unas novenas hermosísimas y venimos como de ya 4 años hacia acá, 5, este quinquenio, aprendiendo mucho de Santa Clara, aprendiendo mucho de las cartas, aprendiendo mucho como toda esa riqueza tan bonita que sí, que es una fuerza en el carisma. Ya hizo mención Juan Jairo de lo que es Clara pues en toda esta espiritualidad, esa fortaleza de mujer, esa convicción, esa firmeza. Es admirable que una persona de una edad joven, pues manifieste una profundidad y una madurez espiritual tan grande. Es para nosotros una riqueza, un apoyo, un estímulo. En Santa Clara, estos días, pues también en la reflexión se nos ha ayudado mucho como a poder sentir esa firmeza de sus convicciones, ese ardiente amor a Dios, la sabiduría con la cual ha sido iluminada también desde toda su experiencia de niña, de adolescente, de joven, de mujer. Y es una mujer que, o sea, su propia vida da razón de las tantas virtudes con las cuales ella ha sido adornada, ha sido enriquecida. Y por supuesto, no son las virtudes de la mujer reina o la mujer princesa, sino de la mujer que toma o que se llena del amor de Dios para encarar el mundo con Francisco, para tomar decisiones sabias, profundas, coherentes. Pues sabemos que a ella la jaló mucho la vivencia de Francisco, cómo él hacía, cómo él vivía, su compromiso, todo esto. Pero luego al unirse también, como ya también Juan Jairo nos volvió a recordar, pues ella se convierte para Francisco y para la espiritualidad como en una fuente también de apoyo, de sabiduría. Ya la espiritualidad entonces toma también ese tinte de amor de madre, de Clara, de esa riqueza, de ese pensamiento, de esa transformación, de ese deseo profundo de que el amor o la vivencia con Jesús es un regalo de integridad, la persona se hace más íntegra, entonces Santa Clara, la espiritualidad le da como mucha más integralidad y nos hace más ricos en el compromiso de donarnos y de que somos una espiritualidad madre, padre, padre, madre, ¿cierto? Donándonos y dándonos desde lo que es Dios, Padre, Madre también. Creo que en Clara y en Francisco están reflejadas esas grandes virtudes de Dios mismo, la humildad misma de Dios, el amor mismo, la caridad, el compromiso con los más vulnerables. Entonces, pues para nosotros toda esta riqueza y como que es muy loable y aplaudimos mucho que hoy nosotras somos la región Santa Clara, pero la novena Santa Clara la está haciendo toda la congregación, la estamos viviendo, estamos bebiendo más de la fuente de esta espiritualidad. Gracias. A ti, Luz Piedad, muchísimas gracias por tu palabra. Elena.
Caramba, ya como que todo está dicho, pero bueno, pienso que podría comentarles que, yo no sé, yo creo que todas las personas que han ido a Asís se han podido dar cuenta de que Asís es totalmente francisclariano. Es que no es franciscano, es francisclariano. El ambiente que allí se respira, ellos están juntos de catedral a catedral, en el aire, en las calles, en los rincones, en los caminos, en los campos de los olivos, están siempre juntos, uno como que lo siente, ¿no? Como que lo siente conversar, como que lo siente hablar, reírse, caminar. Le parece a uno que ya se va a encontrar con ellos en la vuelta de la esquina, pero siempre los dos son uno solo realmente. Y también pues quería comentarles que afortunadamente en mi vida yo he tenido las figuras paternas, masculinas, digamos, han sido supremamente feministas. Mi papá fue franciscano seglar y él nos hablaba mucho de Santa Clara desde muy pequeñas. Después me encuentro también con Jairo, que también es bastante feminista, y con Thomas van der Hamen, a quien Santa Clara lo sacaba de sí. Él se transfiguraba cuando hablaba de ella. Los ojos le brillaban, miraba hacia arriba, hacia el cielo, se encendía y hablaba con un entusiasmo, con un encanto. Durante mucho tiempo podía hablar de Clara él, fascinado y absolutamente feliz. También les cuento que fui clarisa por 15 días, creo que ya lo sabían. Fui 15 días clarisa en el convento, de Medellín. Y fue una experiencia muy bonita, hermosa, realmente hermosa. Pero sí, exactamente sentí lo mismo que Juan Jairo decía, ¿no? Que ese encierro como que, por Dios, como que no tenía un fundamento real, ¿no? Era algo como que esto no podía ser, eso no podía ser, pero bueno, muy, muy respetable, en fin, pero no me quedé por eso. Jairo me acompañó y la familia estuvo aquí muy pendiente y fue muy bonita la experiencia, fue inolvidable realmente. Y por último, que Santa Clara a nosotros como familia nos hizo un milagro impresionante, porque al hermano de Jairo lo secuestraron. Él estaba en Córdoba trabajando, lo secuestraron, creo que fue las FARC, y lo llevaron pues como 3 meses antes del 11 de agosto lo secuestraron. Yo cuando me acordé, el sufrimiento fue algo increíble, realmente es algo imposible de comunicarles, la angustia. Pero cuando yo me acuerdo que en agosto, el 11 de agosto es el día de Santa Clara, yo dije, vamos, con Santa Clara nos lo va a traer, nos lo va a traer. Empezamos a hacer un recorrido por todos los conventos de las Clarisas en Bogotá, en Chiquinquirá, en Tunja, bueno, en todas partes, recomendándole a las monjitas el asunto del hermano de Jairo. No, que lo soltaban, nada, que lo soltaban, no se sabía nada, una cantidad de cosas, el gaula en la casa. Bueno, era algo terrible, terrible. El 11 de agosto pasó y yo dije, no pasó nada. No pasó nada, qué horror, yo estaba segura, completamente segura. Cuando de pronto el 17 de agosto, Jairo sale desesperado a buscar a Mauricio y nadie lo quería dejar ir porque son gemelos y podría haber algún problema, bueno, una confusión o algo. Jairo se fue de todas maneras unos días antes y el 17 regresa con Mauricio. Y Mauricio cuenta que lo liberaron el 11, que no sabe por qué. Y que anduvo 5 o 6 días por el monte caminando hacia algún lugar, hacia un pueblito, hacia algo que viera. Pero fue liberado exactamente el 11. Entonces fue
una lección para mí de fe, de confianza, una alegría inmensa. La compartí con todos, con la familia, en fin. Fue algo realmente grandioso, increíble. Todos lo vivieron mucho, 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 mucho. Sin embargo, Mauricio, el secuestrado, no creyó en Santa Clara. Es curioso, él no, todos los demás sí, todos fascinados, muy contentos, muy asombrados, y Mauricio muy escéptico. Nunca ha querido afrontar esa realidad que lo salvó. Santa Clara, pues sí, ha sido realmente, es la parte femenina de nuestra espiritualidad, y oh, es lo más hermoso que puede haber. Es que es grande, valiente, escritora, creativa. Bueno, ya lo sabemos, no vamos a repetir, ya todo lo dijimos. Creo que esto era algo de lo que quería comentarles, que no se hubiera dicho. Gracias, Elena, por tu palabra. Juan Jairo. Yo recuerdo que hace algunos años María de Jesús le dijo a Cruz Elena, que estaba en la tertulia a propósito de la fiesta de Santa Clara, decía: hola, la región de Medellín de las hermanas franciscanas misioneras de María Auxiliadora es muy valiente haberse puesto el nombre de región Santa Clara, porque realmente, pues por lo que ya hemos hablado. Y yo recordaba eso a propósito de lo que Luzpi estaba diciendo ahora, que me parece tan importante, tan bonito. Pero les voy a contar una anécdota. Estábamos hace muchos años en Quito en una reunión de JPIC y estábamos muy preocupados por dar a conocer la Laudato Si y no sabíamos cómo hacerlo. Y desde la familia franciscana de Colombia, estábamos ahí como familia franciscana de Colombia, estábamos Heriberto de la provincia de la Santa Fe, estaba yo de la provincia de San Pablo, y estaba Alirio Cáceres, el ecoteólogo. Entonces nos acordamos, hablando de esa experiencia que tenemos en Colombia, los colombianos, con el mes de mayo. No sé si en Argentina la tengan, de pronto nos dirá Miriam Bejar algo sobre eso, que en algunas parroquias de casa en casa va una imagen de la Virgen María, como en un nichito, y cuando llega a la casa, pues en esa casa rezan esa noche el rosario y lo pasan a la siguiente casa, y así la Virgen camina todo el barrio, toda la parroquia. Nosotros dijimos: hola, ¿y por qué no hacemos continentalmente eso? O sea, que Francisco y Clara recorran el continente americano, de Canadá hasta la Patagonia, y promuevan en ese recorrido de país a país, de familia en familia, promuevan la lectura y el estudio y la puesta en práctica de la Laudato Si. ¡Ay, qué chévere! Bueno, entonces dijimos que qué chévere, pero de lo chévere a lo concreto ya va mucho trecho, ¿no? Entonces decían: bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces dicen: no, pues hagamos una cosa, 2 imágenes, una imagen de San Francisco que recorra medio continente y una imagen de Santa Clara que recorra el otro medio continente y se encuentren en Quito, la mitad del mundo. ¡Uy, qué chévere! Sí, qué belleza. Entonces, si Clara va a recorrer la mitad del continente, de Canadá hasta Quito, y San Francisco de la Patagonia hasta Quito, o viceversa. Entonces, bueno, fueron y compraron una imagen de San Francisco, muy bonita, arte quiteño, imagen. Y de Santa Clara no pudieron encontrar, que la iban a conseguir o mandar a hacer. Y yo les dije: ¿ustedes creen que esa imagen de San Francisco va a llegar intacta a Quito?
después del recorrido por todos los países, va a llegar sin orejas, sin nariz, al lobo se le va a quebrar la cola. Yo me imaginaba todo eso. Entonces dijeron, ¿pero qué? ¿Qué hacemos? No, además se está presentando un problema. Los del norte decían, nosotros nos escogemos a San Francisco. Y los del sur no querían a Santa Clara. O sea, ahí el problema era quién se llevaba a Clara, porque Clara era un encarte. Pónganle cuidado a eso, porque Clara era menos conocida que San Francisco. Ese era un encarte, no se puede. Entonces, ya se iba complicando por la imagen y se iba complicando por la persona, por el personaje. Entonces yo dije, hagamos esto. Ujú. Entonces ahí fue que surgió la pintura de Francisco y Clara, Laudato Si, que todos conocemos, ¿sí? Para que no anden separados, ¿sí? Entonces van a ir los dos juntos al norte y van a ir los dos juntos al sur y se van a encontrar juntos en Quito. Entonces eran dos íconos, uno del norte y otro del sur. Y fue una gran fiesta, porque los países entregaban en un país al otro país, lo entregaban en la frontera. Iban al aeropuerto y recibían con músicas tradicionales y demás, el ícono del mismo tamaño que hay en la fundación, en la familia franciscana, en la casa de familia franciscana, recibían el ícono. Entonces, lo traían de otro país, lo entregaban al otro y así, de frontera a frontera, hasta que llegaron a Quito. Y fue una experiencia maravillosa. Y yo creo que a partir de ese momento, ya Francisco y Clara para nosotros en el continente fueron sol y luna, maíz y trigo, ¿no? Fueron esa expresión más bella de Laudato Si. Ay, qué lindo, Juan. Muchas gracias por contarnos la historia de todo, de este parque a caminado. No sé si alguien más quiera tomar la palabra para cerrar. Yo creo Bueno, que podemos ir pasando. Ok, vale, pero yo sí quisiera decir una cosita, lo siguiente. Yo me quiero colgar de una de estas dos últimas intervenciones de Elena y de Juan, del juntos, de no estar separados, y que tú, María Jesús, al principio también lo anotabas. Creo que eso es muy importante, grabarlo en el corazón y ser conscientes que Clara y Francisco representan esa dualidad, ese equilibrio que se da entre opuestos, pero que se complementan. Y ver esa relación en esto último también que decía Juan Jairo de esos pares simbólicos, sol y luna, tierra y cielo. Sí. Es importante comprenderlo también en el tipo de relaciones que establecemos en familia franciscana. Y es bonito ver, por la experiencia ya vivida con los hermanos, cómo se va encontrando eso en las parejas, en los matrimonios que hacen parte de familia franciscana, Elena y Jairo, Fabián y Nina, Luis Grau y se me pasa el nombre de su señora, pero que está presente, César Lorena. Sí, Lorena. Entonces, esa relación también se da a ese nivel de parejas, donde nos encontramos, donde esa dualidad se complementa, donde estamos dando ese aporte desde el pensamiento, pero también desde el ser, o ver la relación de hermanos como Juan y Marta, que se hacen presentes. Entonces, de los mismos hermanos religiosos, ¿no? Uno va encontrando que dentro de la familia franciscana, religiosas y religiosos que van en sintonía en ese mismo espíritu, en esa misma alegría, pero lo cierto es que detrás de esas relaciones de completitud, de dualidad, de integralidad, está un mismo espíritu. Y creo que ese es el signo más poderoso, que somos movidos por el espíritu que movió a Jesús y que nos hace ser uno, y que nos hace sentirnos uno a la hora de hacer la misión y a la hora de hacer camino con los hermanos.
No sé, Juan Jairo, estabas levantando un Sí. dedito. Sí, no, escuchándote, yo quería también contar que años después, sabiendo la orden, la familia internacional de la peregrinación de los íconos de Laudato Si en América, con el maíz y el trigo, los de Asia hicieron la misma experiencia en Asia. Ujú. Entonces pintaron un icono así, también un díptico, con Francisco y Clara, asiáticos, con rasgos asiáticos, y pusieron el arroz. Ya no pusieron el trigo y el maíz, sino el arroz y el pan de arroz. Eso es maravilloso. Lo que nosotros hemos hecho, yo creo que como familia franciscana, país, hemos puesto en la agenda, pues espiritual, ¿no?, de familia franciscana a nivel internacional, temas como este, ¿no? O sea, realmente esto que lo copian en Asia tiene que ver mucho con lo que surgió en Quito y como propuesta concretamente de José Heriberto, Alirio. Alirio y yo, ¿no? O sea, yo creo que eso surge de una experiencia de iglesia doméstica, ¿sí? Mariana, ¿no? En Colombia, ¿no? Yo creo que en muchos países de América Latina. Maravilloso. Gracias. A ti, Juan. Bueno, muchas gracias por estos aportes que son recuperar el rostro y la palabra de Clara, su presencia que sigue caminando con nosotros. Dice Dubán, antes de cerrar esta serie, las clarisas siempre han hecho los mejores pesebres, aparte de su increíble trabajo. Bueno, con este comentario damos paso al siguiente momento. El siguiente momento continúa con nuestro relato diciendo que las fuentes más antiguas que dicen que Clara vendió todas las posesiones que representaban su dote y que repartió el dinero entre los pobres. Así, pobre en extremo, se entregó a Dios. Clara era hija de Favaroni de Ofreducho, conde de Soso y Rosso, una de las familias más poderosas de Asís. Las hijas nobles en esa época no heredaban tierras directamente, sino que tenían una dote enorme en dinero, tierras, casas y joyas para casarse bien, entre comillas. Cuando Clara decide seguir a Francisco en 1212, renuncia jurídicamente a todo. No es que Clara haya firmado una escritura y le dio un lote a un campesino específico. Lo que hizo fue más radical y más propio de su tiempo. Vendió todo lo que le correspondía por dote y repartió el producido entre los pobres de Asís, que en ese momento eran precisamente los campesinos sin tierra, los leprosos, los jornaleros de la región. Clara se despojó para restituir el derecho a la tierra a los campesinos. Notemos esto que es muy radical y es un no radical al asistencialismo. Marta. Marta Rendón se fue. Espérame. Parece. Sí, se le cayó Sigo la... leyendo yo. Señor. Sigo leyendo yo. Sí, vale. Y después dio un segundo paso, Clara, que para ella fue aún más importante. Se negó por 40 años a que su comunidad de San Damián tuviera propiedades.
Roma le decía que aceptasen tierras, rentas, para que no pasaran hambre las hermanas. Y ella respondía que no, que quería el privilegio de la pobreza. O sea, vivir sin poseer nada, ni siquiera en común. Por eso decían de ella, comillas, enamorada de verdad por la pobreza, no consintió ser apartada de la misma, ni siquiera en la extrema indigencia y enfermedad. Clara es signo profético de radicalidad en el seguimiento de Jesús y ejemplo concreto de asumirse como hermana del espejo, como antes se dijo. Su hermana Inés sigue a Clara 16 días después. Resulta a compartir la vida de la pobreza y penitencia. Su padre manda a caballeros armados a sacarlas del monasterio, prueba de que las dos estaban renunciando a algo muy grande, a ser parte de la nobleza terrateniente de Asís, dueña del castillo de Sasso Rosso y muchas tierras en el monte Subasio. Las dos hermanas renuncian a la dote. En el proceso de ellas, que testificaban ese hecho, las hermanas de Clara, que testificaban ese hecho, no hablan diciendo, entre comillas, le di este lote a tal campesino, porque en el derecho medieval una mujer noble no podía simplemente regalar la tierra familiar. La tierra era del linaje paterno. Lo que sí podían hacer, y eso sí está documentado, era renunciar a su dote y vender sus bienes personales. A partir de ahí, habían renunciado a vivir de rentas, de tierras, dedicándose al trabajo y a la mendicación para subsistir. Y ahora pues vamos a escuchar un canto de Cesario Gavaraí, hermana Clara. Dios
¿Marta está por ahí o sigo yo? Creo que te No tocó, está mal. Juan, continuar. Sí, Pues me tocó. Y te tocó porque creo que Marta se fue a prepararnos algo. La Ah, receta. listo. Sí, como buena Marta. mm, Proponemos entonces para la conversación estas dos inquietudes. ¿Qué elementos nuevos encontramos en la vocación de Clara? Primera inquietud. ¿Qué elementos nuevos? Y segunda inquietud, ¿conocíamos la entrañable relación entre Santa Clara y Santa Inés de Asís, su hermana? ¿Qué nos enseña esta experiencia de vida? Entonces, micrófono abierto. Elena León Gómez tiene la palabra. ay, yo creo que una de las cosas que a mí más me impacta de este momento y de Clara, pues es la insólita manera de sentir, de pensar y de desear, en contraste con el día de hoy. Una mujer que considera a la pobreza como un privilegio. Eso es demasiado grande. Eso es demasiado, Dios mío, es tan franciscano y tan lejos del mundo de hoy, tan lejos de la mentalidad de hoy, tan acumuladora, tan consumista, tan con ansias de morir por el trabajo, pero para tener cosas, para tener riqueza, y quitarle el tiempo a lo verdadero, vender el alma, ¿no? Casi prácticamente por tener propiedades, objetos, cosas. Impresionante, ¿no? Cuando para Clara realmente la pobreza era un privilegio. Qué belleza, qué cosa grande, sí que conocía la verdad, sí que conocía la sabiduría, había entrado en el tronco de los árboles, había tocado las hojas de las plantas y las había olido, había sentido las plumas de los pájaros, había visto los ojos de Francisco, entendía la dureza de la piedra donde dormía, el suelo mismo donde dormía y el olor de humedad de la tierra. Sí que conocía la verdad, sí que conocía la verdadera riqueza en la pobreza. Para mí eso es impresionantemente hermoso de Clara. Muchas Y que gracias, Elena. contrasta tanto con hoy. Estás haciendo un poema ahí en tu intervención, maravilloso. Claro. Y yo creo que eso es lo más novedoso que hay de Clara en este momento, porque hay acumuladores compulsivos, ¿no? Acumuladores no solamente de cosas, sino también de contenidos, de conocimientos, De personas. de personas, ¿sí? Sí, sí, ciertamente. Tener la palabra Norma y luego César. Elena me hacía pensar en esta semana, justamente pensaba en eso que se experimenta cuando uno no tiene nada. Y era como ponerse en ese momento de sentir no ser dueño de nada, no tener nada, no adueñarse de nadie, no adueñarse absolutamente de nada. Y me decía internamente, haciéndome a mí misma un poema, no a mí, sino desde mí más bien, pensaba yo, no tengo banquetes, pero te tengo a ti. No tengo trajes de gala, pero te tengo a ti. No tengo riquezas, pero te tengo a ti. No tengo títulos, pero te tengo a ti. Y experimentaba eso del abandonarnos, y cuando uno va haciendo una vocación o asumiendo la vocación y el llamado, uno sí tiene que hacer opciones. Cuando uno se lo toma en serio y toma en serio la radicalidad del evangelio,
lo que el Espíritu nos propone en el camino, uno sí tiene que empezar a vaciarse para dejarse llenar de ese Espíritu. Uno sí tiene que aprender a desapegarse. Uno tiene que aprender a soltar lo que es carga, lo que no te permite caminar en libertad, lo que no te deja ser libre. Y en esta experiencia de camino personal, pero también de convicciones de que es posible muchas cosas cuando uno realmente se cree lo que el Espíritu nos va proponiendo, uno descubre que entre menos se tenga, entre menos seguridades, entre menos posesiones, yo diría que casi matemáticamente uno termina confiando más en Dios y en el amor providencial de Dios. Cuando uno no tiene, cuando uno suelta, cuando uno se desapega, cuando uno sabe que su seguridad no está en lo que acumuló, en lo que logró, en esas cosas, uno descubre que uno sí termina uno confiados, termina siendo uno confiado y colgándose de ese amor de Dios, de esa presencia amorosa que te sostiene, que te levanta, que te da lo necesario para vivir, que te pone en los lugares donde debes estar, relacionarte con las personas con las que tienes que estar. Y ahí es donde uno empieza a experimentar que ser pobre sí te pone en una relación profunda con Dios. Ser pobre sí te pone a ver a Dios y a sentir a Dios y a encontrar en lo natural o en lo ordinario, lo extraordinario de la vida. Ser pobre y lo que es más radical, desapropiado. Marta, te entrego la posta. Estaba preguntando que en qué parte están, porque me acabo de Estamos en conectar. el conversatorio que te toca a ti. César tiene la palabra. Ya hicieron... Ah, bueno, César tiene la palabra. Bien, gracias. Gracias. Una de las preguntas que nos proponen para este conversatorio es que, ¿qué encontramos de novedad en esta vocación de Clara? Yo, desde que conozco a las clarisas, siempre me pregunté por qué el encierro. Y ese encierro de esa manera, conociéndolas de hoy. Y sin embargo, bueno, yo confieso que no acabo de entender. No acabo de entender eso, sobre todo para hacer un testimonio, y un testimonio que le diga al mundo que la pobreza, el desapego, que el privilegio de la pobreza es un camino de realización plena, de plenitud. Y creo que eso es un reto para todos nosotros. Yo no estoy con eso señalando a las clarisas, creo que me estoy señalando a mí mismo y estoy señalando a cada uno de los hermanos y hermanas que estamos aquí para preguntarnos cómo nuestro estilo de vida es testimonio en el mundo. Y de esa pobreza que es contraria al sistema mundo y sistema vida que se ha impuesto. Muchos de nosotros seguramente leímos el artículo que circuló el pasado sábado, Consuelo Vélez, en el que hablaba del circo de la posesión y mostraba cómo la pobreza era justamente todo y los pobres no aparecían en toda la parafernalia de ese circo. Pero creo que nosotros tenemos que hacernos esa pregunta de cómo es que estamos encarnando ese estilo de vida que es realmente alternativo y escándalo. Y eso me hacía recordar la conversada con algunos hermanos que estuvieron en la casa de familia franciscana y nos contaban que un obispo les decía, esto ya no es tiempo, ya no estamos en tiempo de mendicantes, no podemos vivir de esa pobreza. Para asegurarles que ustedes tengan el reconocimiento, por favor tráiganos aquí cuáles son los títulos de propiedad y cuáles son los ingresos mensuales para que se puedan sostener. Y
Es decir, que en el interior de la misma iglesia tenemos que hacer testimonio de todo ello y tenemos que sacudir para que realmente un estilo de vida sea distinto y alternativo al de la opulencia, la acumulación, el acaparar, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias, César. Tienen la palabra Juan y Luis Fernando Benítez. Luis Fernando, te saludo. Juan y Luis Fernando. Yo quiero decir una cosita acerca de la relación de Clara con Inés. Inés es hermana de padre y madre de Clara. Es también Ofreducho. Es una mujer más joven que Clara y se va días después también con Clara, pero no solamente eso, muerto el papá o su tío Monalto, la mamá también se va a vivir con ellas, ¿sí? O sea, va siendo una familia, San Damián va siendo una familia, ¿sí? Una familia donde confluyen muchas mujeres, ¿sí? Con lazos no solamente evangélicos, sino también familiares, y eso le daba seguramente una identidad a esa relación de familia. Y quiero recordarles una cosa, que es un dato histórico. Las mujeres nobles, y Clara lo era, Inés lo era, y la mamá de Clara lo eran, no tenían vida pública. Las mujeres nobles en esta edad, en este tiempo de Santa Clara, no salían de la casa sino a misa los domingos. Y ellas vivían al frente de la Catedral de San Rufino o al lado. O sea, realmente ellas tenían más vida activa, más vida pública, las mujeres, las menores, ¿no? Las servidoras. Ellas iban a recoger agua, iban al mercado a comprar cosas, a chismosear, a hablar con sus amigas, con sus amigos. Ellas tenían calle, las otras no, y era un comportamiento cultural, eso de estar en la casa, cultivando las artes, orando, ¿no? Encerradas en la casa. Eso se sacralizó de tal manera que quedó renombrado como clausura, ¿sí? Se sacralizó una forma cultural del tiempo. Eso me lo explicaron a mí hace años. No sé si el que me lo explicó estaba en sus cabales, pero me lo explicó así. Y yo le quiero creer porque me da ciertas razones acerca como del asunto, porque Clara también a veces se iba al bosque a hablar con su amigo, ¿no? Bien, gracias. Gracias a ti, Juan. Entonces, Luis Fernando, te escuchamos. ¿El micrófono? Micrófono, Luisfer. No se te escucha, Luis Fernando. Está buscando el micrófono. No, lo que yo creo es que Luis Fernando está en Cali y allá hay muchas dificultades. ¿Será? Luis Fernando, tú estás en Cali con la cabeza. Sí. Ah, bueno. Puede ser posible que sea eso. Alguien más, hagamos una cosa. Luz Piedad acaba de levantar la mano, entonces si quieres, pienso yo, puede ser que le demos la palabra a Luzpi y a ver si en el entretanto Luis Fernando logra resolver. Luz Piedad, ¿tienes la palabra? Gracias. Bueno, esto de la novedad de Clara. Yo quisiera compartir, hay una experiencia muy linda que a mí me tocó mucho la vida.
Y no sé si ustedes, de pronto Juan Jairo sí, o hasta María Jesús, no sé quién, conocen las hermanas Clarisas en Magangué. Sí, Sí, a la hermana Clara. La hermanita Clara, que es ahora la abadesa, ¿sí? No sé si recuerdan toda esa historia, pues cuando estaba yo en Corozal, precisamente el 11 de agosto, tuve la oportunidad de ir con los conventuales, que son los que acompañan para la celebración con ellas en el monasterio y todo eso tan lindo, y por supuesto con el obispo de Magangué. Y lo muy significativo fue que desde que conocimos a esta hermanita Clara, cada día uno se sorprende de esa entrega, de esa donación, de cómo ha ido encarnando esa espiritualidad. Para quienes no conocen la historia, esta Clarita llegó muy niña con ellas. Cuando ellas llegaron ahí, ella empezó a irse para donde ellas, a aprender, y se fue quedando, ya se fue como a la edad de 12 años. Al punto que las hermanas tuvieron una demanda de la familia, precisamente porque la niña no quería regresar a la casa, o quería pasaba más tiempo con ellas que ir a la casa. Ellas le fueron enseñando de tal manera que la niña fue se fue, como diríamos en buenas palabras, la fue absorbiendo la espiritualidad, se fue volviendo absorta como en Dios desde esa experiencia con las hermanas, todo lo que la niña aprendió. Y claro, ya no quería ir como al colegio, pero también tenía muchas necesidades, muchas carencias en el hogar, muchas carencias, al punto que las hermanas pues ayudaban también a esta mamá, a esta señora. Y en medio de la situación de la demanda, la niña respondió pues que ella quería quedarse, porque ella quería ser hermana, ¿cierto? Pues eso no lo puede entender nadie así en un bienestar familiar, ¿sí? Y en estas poblaciones de la costa es un poco mucho más complicado, más difícil. Esta familia que siempre está esperando que una hija crezca de pronto para que lo saque adelante de alguna manera. Y hoy esta Clara bueno, Clara fue aprendiendo que si la cocina, que si la panadería, que si la música. Hoy Clarita es la que toca la organeta, canta, es la que aprendió todo tipo de tejidos, de experiencias bonitas en la cocina, en la casa. Y hoy es la que lleva adelante todo ese vivir hermoso en el convento en el convento allí en Magangué, que ya terminó también, creo que, o ya terminó o avanzó, va la construcción muy avanzada, que es un monasterio en este momento también hermoso en el lugar, querido por la gente. Las hermanas siguen conservando todo ese espíritu también de pobreza, de una vida llena de Dios, de alegría. ¿Qué se respira cuando encuentras a las hermanas Clarisas? Amor, alegría, bondad. Ellas siguen teniendo ese espíritu de pobreza, de ser capaz de llegar a nuestras casas. Sé que muchas veces, las últimas que han sufrido mucho, especialmente, pues creo que la última que ha muerto murió afectada por un cáncer también muy duro, y han sido atendidas ya en la que era nuestra clínica Barranquilla, en Asunción, y las hermanas siempre entendíamos y entendemos que cuando ellas llegan es acogerlas con todo lo que tenemos, porque ellas, en virtud de la dama pobreza, conservan esa actitud bonita de ir a los lugares. Hay una madre hermosa que es la que va, pide, hace las ventas, la gente las quiere, no se les mira por ser unas personas que están todo el tiempo mendigando, sino que se les mira como unas personas que llevan a Dios en su corazón. A mí eso me encantó siempre, pues en la costa veo que se les mira con mucho amor, con mucha alegría, que la gente no escatima para apoyarlas, para darles. De pronto la crítica podría ser, y esos monasterios, Ave María, en esos monasterios se han construido con el amor y la misma caridad de muchas personas que han recibido de ellas esa alegría, esa bendición. Hoy en la novena nosotros, en el día de hoy, nosotras, el tema es la bendición, que seamos bendición para los otros, que nos sepamos bendecir, ¿sí? Ellas son una bendición. Para mí me parece que la novedad de Clara es que es una bendición y lo podemos ver manifestado en las hermanas hoy.
y los conventos, el convento en Magangué, casi todas las hermanas son de Garzón, a ellas las traen de Garzón y todas, está clarita que es de Magangué. Y también en Costa de Marfil tuve la oportunidad de conocer las madres clarisas, que fueron las que nos recibieron cuando fuimos por esos lados, y la mayoría eran de Colombia, hermanitos, todas eran colombianas, qué cosa tan hermosa, en Costa de Marfil, porque precisamente cuando decidieron tener un convento, un monasterio allá, pues había un convento aquí en Colombia que tenía muchas y se ofrecieron para irse. Entonces, toda esa donación, esa entrega, ese dejar los lugares para ir a otros y seguir prolongando esa bendición, me parece que es una gran novedad. Qué bonito, Lucy. Ahora ¿Me sí, escuchan Maxa. ahora? Ahora sí, Luis Fernando. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Bueno, Buenas noches. yo quiero en este espacio, pues, simplemente destacar cómo el ejemplo, pues, de Clara arrastra también a parte de su familia, ¿no? Entonces creo que desde ese punto es importante ver el ejemplo que ella propone y cómo arrastra realmente la vida también de su hermana y también toca a su mamá. Y otro elemento muy importante que yo resalto en Santa Clara es que ella fue una gran influencer en San Francisco de Asís. Hoy hablamos de influencer. Ella fue una gran influencer porque en los momentos de Francisco, donde estaba con tanta decepción de sus hermanos, y Juan Rendón es mucho más franciscanista que yo en ese sentido. Por ejemplo, se dice que cuando Francisco subió a Monte Alberni era porque estaba decepcionado totalmente de esta fraternidad, de estos hermanos. Entonces, en esos momentos donde este hermano se sentía decepcionado, quería botar la toalla, como decimos, quería cambiar este proyecto de vida, quería ser más contemplativo que fraterno. Entonces, desde ese punto de vista, ella lo reubicó nuevamente en el camino y le hizo ver esa vocación. Luis Fernando, ¿terminaste? Ah. No. Entonces, vocación a colocar en su sitio. Entonces creo que Clara se convierte también en una persona que ayuda a sostener justamente la vocación de aquellos que realmente en algún momento se sienten decepcionados o se sienten de pronto muy mal ante la vida que se lleva con las demás personas. Y por eso es que yo creo, y esto ya es una conjetura mía, nosotros por eso es que siempre que llegamos al noviciado, lo primero que hacemos es ir a Chiquinquirá, buscar una madrina. Nuestras clarisas son las madrinas de la oración. Ellas oran por cada uno de nosotros los frailes, incluso tienen un detalle muy bonito. Ellas meten los nombres de los novicios en una bolsita y cada uno y el resto de su vida ora por ese hermano. Entonces creo que ese sostén de Clara con Francisco lo vemos también nosotros en la oración que ellas hacen por cada uno de nosotros los hermanos. Entonces quería destacar esa imagen tan bonita de Clara, su influencia en Francisco, una gran influencer, y cómo sostiene y hoy en día nos sigue sosteniendo a nosotros los hermanos también en nuestra vocación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando, a ti. Vamos a escuchar, tenemos la palabra pedida de Miriam. Vamos a escuchar a Miriam y ya cerramos este conversatorio. Miriam, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal, hermanos? Para contestarle a Juancito sobre la costumbre, en algunos lugares sí se sigue sosteniendo. Acá donde vivo yo se fue perdiendo y ahora no se está haciendo, pero hay muchos lugares de Argentina que hacen esto en el mes de mayo, de recorrer la Virgencita con una casita chiquita, las casas, y hacer la oración. Con respecto a las preguntas que se hicieron, los elementos nuevos de la vocación de Clara, o sea,
Clara es lo nuevo, ¿no? O sea, ella misma es lo nuevo, de todas las determinaciones que fue tomando en su vida, ¿no? Creo que el colorario o la corona de su vida es el privilegio de la pobreza, pero desde la decisión de escaparse, a mí siempre me impresionó esta cuestión de la puerta de los muertos, ¿no? O sea, la puerta de los muertos es una declaración de no volver más atrás, de que empecé acá y acá sigo, y no termino, hasta que se voy a terminar cuando muera, ¿no? Porque por la puerta de los muertos me voy. La vida que tenía antes era muerte, empiezo a vivir de vuelta. Es muy potente esa imagen, ¿no? Y ni que hablar de, hace muy poco fue que aprendí la cuestión de la huelga de hambre. Y es una de las cosas que más me ha impresionado de Clara, esa determinación de dejar el pan material si no tenía el pan espiritual. Y es un signo de resistencia que es fuerte en estos tiempos que corren en nuestras vidas, en nuestro continente, en nuestros países, aprender a discernir el momento justo y apropiado de la resistencia propia de ese momento. Entonces, Clara es como que nos señala tantas cosas y ha sido tan injustamente denigrada, perdón la palabra que voy a usar, porque es bajarle, ¿no?, el grado, denigrada es bajarle el grado, bajarle la potencia. Y acá es donde quiero entrar con Inés, con Inesita, con Agnes, con Corderito. Corderito sí quisiera ser, un corderito como ella quisiera ser, porque arriesgó su vida. Antes de llegar al convento, la familia con sus soldados la agarraron de los pelos, se quedaron con pedazos de su cuero cabelludo en las manos, y un milagro los hizo quedarse duros y así ella pudo zafar, ¿no? Pero yo estaba pensando cuando contaban el hecho, qué potente que es la sororidad, qué potente que es cuando las mujeres nos unimos. El patriarcado nos enseñó a envidiarnos, hermanas, unámonos con los hermanos que reconocen esta sororidad. Y en la familia franciscana tenemos muchos. Así que les agradezco por la tertulia de hoy porque realmente me potenció muchas cosas lindas que a veces de tanta cosa dura y fea que vemos están dormidas y aparecen, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, hermano. Muchas gracias a ti, Miriam. Qué bueno cerrar este conversatorio con esa intervención tuya, ese llamado a unirnos. Entonces, vamos a seguir adelante. María de Jesús, tienes la palabra. Bueno, en septiembre de 1240, el emperador Federico II, que estaba en guerra contra el Papa, tenía a sueldo mercenarios sarracenos, musulmanes del sur de Italia, conocidos por su crueldad. En 1240, soldados musulmanes venidos para sitiar Asís invaden el monasterio. Clara tenía 46 años, llevaba 28 años encerrada en San Damián y estaba enferma, casi sin poder caminar. Sus hermanas se desmayan de miedo. Ella se hace llevar a la puerta del claustro con la Eucaristía en sus manos. Y un año después, en junio de 1241, ya no es solo el convento, es la ciudad entera. Las tropas de Federico, capitaneadas por Vital de Aversa, atacaban a la ciudad de Asís y querían destruirla. Santa Clara y sus monjas oraron con fe ante el Santísimo Sacramento y los atacantes se retiraron. El Papa Benedicto XVI resume así este acontecimiento.
Solo con la ostensión del Santísimo Sacramento alejó a los soldados mercenarios sarracenos que estaban a punto de atacar el convento de San Damián y de devastar la ciudad de Asís. Clara es alto modelo de ciudadanía por estos 3 motivos. 1. No defiende una idea abstracta, defiende a su gente. Clara no sale por amor a las murallas de piedra, sale porque en Asís están sus padres, sus antiguos vecinos que la quisieron casar a la fuerza, los campesinos a los que ella les hablaba dando su dote, sus hermanas. El claustro no la hizo indiferente, la hizo más responsable. No se va del mundo, se queda. 2. Usa las armas que tiene y las pone al servicio público. Ella no tenía ejército, tenía lo que una monja de clausura tiene, su fe y su oración. Pero no se queda rezando por el mundo de forma genérica. Intercede por esta ciudad, este día, contra este peligro. Es lo contrario a la espiritualidad evasiva. Es traer lo más sagrado que tiene y ponerlo en medio de la plaza en riesgo propio. 3. Es un acto de amor cívico desarmado. No mata a nadie. No llama a una cruzada contra los sarracenos. Los desarma. Las crónicas dicen que los soldados al verla cayeron de espaldas y huyeron. Es una resistencia no violenta que protege sin generar venganza. Por eso la iconografía siempre la pinta con la custodia en la mano, como una alcaldesa espiritual de la ciudad. Ahora escuchemos el canto El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. El derecho de vivir en paz, con respeto y libertad. Un nuevo pacto social, dignidad y educación, que no haya desigualdad. La lucha es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Con respeto y libertad y un nuevo pacto social, que no haya desigualdad. Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar. ¡Vamos, vamos! ¡Este es el cambio! ¡Viva Chile, mierda! Es la paz nuestra canción. Es fuego de puro amor. Es palomar, olivo del olivar. Es el canto universal, cadena clara triunfal. El derecho de vivir en paz.
Elena. ¿Tenemos poema? No, tú vas a dirigir. El conversatorio. Y yo te ¿Ah, sí? estoy pidiendo la palabra. Bueno, listo, vale. Bueno, Y Juan está pidiendo la palabra. bueno, listo. Proponemos para la conversación 2 inquietudes. Primera, ¿cómo ser ciudadanos comprometidos al estilo de Clara? Y la segunda es los 3 elementos expuestos sobre ciudadanía comprometida al estilo de Clara. ¿Qué tareas nos sugieren? Yo siento que estos 3 elementos deberían ocuparnos en una tertulia posterior. Sí. Porque nos plantean de alguna manera el método clariano, ¿sí? Y lo podríamos hasta llamar así. Porque es un método muy refinado, ¿no? Es un método, ya hablábamos de Conturó, de desobediencia civil no violenta, ¿sí? Y Clara tiene un método similar, habitado por una espiritualidad muy profunda que ya la hemos hablado, creo que suficientemente durante todos estos años. Yo siento que estamos en el momento clave de la historia de nuestro país para ser portadores de una ciudadanía que proponga pacíficamente, proponga salidas a dificultades que tengamos frente al no cumplimiento, por ejemplo, de la Constitución Nacional o cualquier otra cosa que se venga en camino. Muchas gracias, Elena. Sí, yo creo que es urgente, ¿no? Urgente que clarifiquemos todos esos métodos que podrían ser clarianos. ¡Qué maravilla! ¿Quién más se anima? Luis Fernando. Bueno, hay algo que a mí me llama mucho la atención en la espiritualidad de Santa Clara y particularmente en un pasaje de la regla de ella a sus hermanas, donde la palabra contemplar no es una palabra pasiva, no es una palabra de comportamiento pasivo, sino que por el contrario es una palabra que incita a la transformación, que incita precisamente al cambio. Entonces, eso es un aporte, me parece estupendo, del término contemplar, porque a veces contemplar se toma como algo precisamente como algo pasivo, como algo que no aporta, como algo que nos transforma. Y yo veo que en Santa Clara la palabra contemplar tiene ese sentido de transformar y de contemplar y de incitar a un cambio, a una transformación. Entonces creo que si se nos está pidiendo de pronto alguna actitud precisamente contemporánea a la situación nuestra en Colombia y en el mundo, pues siempre se nos ha dicho que seamos mujeres y hombres contemplativos, pero contemplancia a la manera de Clara sería precisamente una contemplación que lleve a la transformación, al cambio, a una actitud nueva de vida. Y yo creo que allí tenemos nosotros también un método, si queremos hablar de método, muy bueno realmente en este momento, cuando se nos sugiere también formas de vida justamente para llevar a cabo esto, ¿no? Incluso retomo mucho también en este sentido
ya que el sábado pasado celebramos la fiesta de Santo Domingo de Guzmán. Fijémonos cómo incluso ellos también tienen como un lema contemplar y llevar a la práctica lo contemplado. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la palabra contemplación adquiere un sentido muy importante para nosotros en este momento, no como algo pasivo, sino precisamente como algo transformador, como algo que incita al cambio, que incita a la renovación, que incita justamente a un cambio de vida y a una forma de ser diferente. Muchas gracias, Luis Fernando. Es realmente una contemplación, acción, ¿cierto? Contemplación. Bueno, Correcto, me parece muy bien, sí. Sí, definitivamente. Muchas gracias. Y está pidiendo la palabra Juan Gómez. Muy buenas noches para todos. Hola, Buenas Juan, noches. ¿cómo estás? Bueno, y una feliz fiesta de Santa Clara. Gracias. Pues, yo con ustedes aprendo mucho sobre Francisco, sobre Clara, etc. Y pues yo esas historias no me las sabía, pero se me parecen mucho a otras historias. En su tiempo hubo un papa que salió sin ninguna arma y le dio la cara a Atila. ¿Se acuerdan de Atila y los hunos? Y este solo hombre, pues con la fuerza del espíritu, con su presencia, logra convencer a Atila de no destruir la ciudad. La defensa de la ciudad con esta paz desarmada, me parece pues una cosa espectacular. Y luego, pues de forma un poco más reciente, coyuntura de Centroamérica que le tocó vivir a San Romero, a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, cuando él se dirige en su última homilía a las fuerzas militares y rescato la partecita donde dice que una ley inmoral no debe ser cumplida, no debe ser acatada y nos sirve pues para nuestra resistencia desarmada. Y luego pues esta paz desarmada del Papa León XIV, que en su fragilidad le hizo frente, fue el único, creo que le hizo frente al imperio norteamericano, al sionismo, y le dice a Donald Trump que a él no le da miedo. Entonces, pienso que nosotros también debemos hacer nuestra parte. Y Pedro Casaldáliga sin armas, pues me parece un gran místico del siglo XX, que en estos días se ha celebrado su Pascua, el recuerdo pues de su Pascua, un gran místico de América Latina. Entonces ahí tenemos una cantidad de testigos que con Santa Clara nos animan a vivir esta paz desarmada y desarmante. Muchas gracias, Juan, de verdad que interesante, qué bonito recordar todos estos personajes. Me recordé de David y Goliat. Así a veces se siente uno como que, pero yo qué puedo hacer, qué diablos puedo hacer con esta situación, ¿no? Pero realmente pues esa fragilidad tiene todo el poder, tiene toda la fuerza, tiene todo el Espíritu de Dios que nos da la fortaleza y nos anima a luchar. Muchas gracias, Juan. ¿Quién más estará por ahí? Elena, llegamos a las 8. Y entonces vamos a terminar con unos avisos, recordándoles que prontamente va a ser nuestro capítulo. Estamos a 60 días de nuestro capítulo de las esteras. Estamos circulando el enlace para las inscripciones. Cualquier información pueden solicitarla. También estamos poniendo a disposición de todos ustedes el bono de solidaridad que vale 10,000 pesos el puesto y que pueden comprar todos los que quieran
porque es sin límites, sin número, solamente con sus nombres, las veces que ustedes lo deseen. Y esta tertulia nos deja pendiente esos tres modelos, esos tres motivos de Clara que nos caen muy bien en este momento de nuestro país. Creo que sí, nos vamos a deber esa tertulia completa para seguir analizando cuál es nuestra contemplación y cómo va a ser ese método clariano, pero no vamos a comparar a Francisco, ese método Francis Clariano de hacer lo que tenemos que hacer, movidos por el Espíritu y su santa operación. Entonces, esa tertulia ya queda agendada. Esos dos avisos, nuestro capítulo y el bono, están a la orden del día. Y vamos a terminar haciendo una pequeña oración por nuestros hermanos, por nuestro país que hoy ha sufrido este terremoto, por los que están trabajando en el rescate de las personas que se encuentran debajo de los escombros, y para que nos unamos en acción de gracias por nosotros estar bien, pero pidamos por nuestros hermanos para que tengan la fuerza y tengan la disposición y la capacidad de servir en este momento. César, ¿nos vas a decir algo? Sí, antes de que se haga la oración, Mari, hablando también del capítulo, está listo el primer taller de preparación de camino hacia el capítulo de las esteras. El pasado jueves tuvimos una reunión de equipo, de invitación, de animación, y mañana estaremos ya circulando entonces el primer taller de preparación para que vayamos poniéndonos en tono y en pasos de camino hacia el capítulo de las esteras. Ahora sí vamos con la oración, Mari. Qué pena. Muchas gracias, César, por recordarnos. Entonces, abramos nuestros micrófonos y los que puedan abrir sus cámaras para que nos juntemos y repitamos la oración de Francisco ante el Cristo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, y dame dame recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. Nos quedan muchas cosas por conversar de Clara. Listo. Muchas cosas. Feliz noche. Mañana. Feliz Buenas noche. noches. Cuídense. Muy bien. Chaito. Gracias.